Muy buenas tardes, chicos. Mientras van los demás uniéndose, vamos a ir comenzando ya con la clase el día de hoy. Vamos a tratar de ser rápidos para que también estén atentos al partido. Mentira. Ya. Vamos a comenzar, ¿ya? El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema. La semana pasada hemos visto formativo final. Hoy día vamos a ver intermedio temprano, ¿ya? Ahí está, vamos a avanzar entonces con la diapositiva, ¿ya? Intermedio temprano. Seguimos en la unidad 1, que es Perú prehispánico. Y las partes que vamos a ver hoy día, pues, es periodización prehispánica, como hemos dicho, ¿no? Hasta la semana pasada hemos visto una línea de tiempo, ¿no? Que decía lítico, arcaico, formativo. Hoy día vamos a ver ya a más detalle lo que son horizontes e intermedios. Vamos a entender qué es un horizonte y qué es un intermedio. Recordemos que estos dos términos fueron acuñados por John Rowe para dividir la historia del Perú antiguo. Luego vamos a ver las características del intermedio temprano y luego de ello vamos a ver las dos culturas más representativas de este periodo, Mochica y Nazca. Vamos a terminar viendo otras manifestaciones culturales. Vamos a ver cultura Lima, cultura Cajamarca, ¿ya? Y por último vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer algunos ejercicios, ¿ya? A ver, acá he puesto dos imágenes. ¿Reconocen qué son esas imágenes? ¿A quiénes representan? A ver, pueden usar el chat para poder comentar, a ver. Porque recuerden que en exámenes, por ejemplo en San Marcos, es muy importante lo que tiene que ver con la parte visual, la parte gráfica. A veces incluyen gráficos en el examen. Entonces es importante, ¿no? También tener en cuenta la parte de las imágenes, ¿ya? Igual que la teoría, igual la imagen es una parte fundamental. A ver, ¿a quiénes reconocen? Muy bien, ¿no? Ahí ya me mandaron por el chat. Exacto. Tenemos al señor de Zipam a mi mano izquierda, ¿no? Y en la parte derecha está María Reich, ¿no? Justamente el señor de Zipam tiene que ver con la cultura mochica y María Reich con la cultura nazca. Perfecto, muy bien, vamos ahí bien. Listo, vamos a comenzar entonces con la primera parte. Acá tenemos dos sistemas, ¿no? Por un lado está John Rowe y por otro lado está Guillermo Lumbreras. Lo que ahorita voy a mostrar, todo se basa en John Rowe, ¿ya? Y lo que voy a encerrar en color morado va a ser la división de Guillermo Lumbreras. Así que vamos a empezar. Hasta ahora hemos visto cultura Chavín, cultura Paracas, ¿no? Todas las culturas que fueron antes de Chavín, la cultura Chavín y las culturas después de Chavín, ¿ya? Todo eso se llama primer horizonte, ¿ya? El primer horizonte, si nosotros queremos resumirlo, vendría a ser Chavín y Paracas, básicamente. También tiene otro sinónimo, horizonte temprano. También tiene otro sinónimo, formativo. Ya hasta ahora hemos visto esa parte, primer horizonte. Hoy día, ¿qué vamos a ver? La parte de primer intermedio, también llamado intermedio temprano, también llamado desarrollos regionales tempranos, también llamado primera regionalización, también llamado sociedades hidráulicas, y por último, también llamado época de los maestros artesanos. Como puedes ver, pues son varios las denominaciones para este periodo de nuestra historia, ¿ya? Y vamos a entender por qué se llamaron sociedades hidráulicas y por qué se llamó época de los maestros artesanos. Cuando veamos características en la siguiente diapositiva, lo vas a entender mejor. Entonces, acá tenemos dos términos, horizonte e intermedio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Como dice acá en la parte de abajo, en la parte inferior de la diapositiva. Un horizonte, ¿qué es? Por un momento, ¿qué es? Es una cultura dominante. Como les dije en las clases pasadas, un horizonte simboliza una o dos culturas que van a dominar gran parte del territorio. Por eso acá he puesto gran extensión territorial. Por otro lado, al ser pocas culturas, va a haber una similitud cultural. No va a haber mucha diversidad,
sino va a haber un poco más la parte de homogeneidad. No va a haber mucha heterogeneidad, sino homogeneidad, porque ya hay culturas dominantes, y esas culturas dominantes van a imponer sus estilos artísticos, tanto en cerámica, en textilería, entre otros. Y al ser culturas dominantes, ya sea como Chavín, que era un sistema religioso, ese fue su enfoque expansivo, o ya sea culturas como Huari, que se expandieron militarmente, o sea, por la vía por la vía militar, usando ejércitos, ¿no? Ya sea por cualquiera de las dos vías, ¿cuál es el punto final de todo esto? La integración regional. No vamos a ver culturas dispersas a lo largo del territorio. Vamos a ver bloques, no pequeños conglomerados en uno y en otro lugar del Perú. No, van a ser bloques, como el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo fue un tremendo bloque que era un poco angosto, pero era largo, tanto así pues que abarcaba países del sur como Chile, por ejemplo, hasta países del norte como Colombia. Entonces, ahí tenemos pues que un horizonte es sinónimo pues de culturas dominantes, culturas de gran extensión territorial. Pero por el contrario, ¿qué es un intermedio? Es todo lo contrario. Ya no van a haber culturas dominantes, sino culturas regionales en ciertas partes del Perú. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema que vamos a ver hoy día, va a haber una cultura que está en la costa norte que se va a llamar Mochica. Hay otra cultura que va a estar abajo en la costa sur que se va a llamar cultura Nazca. Va a haber otra cultura que va a estar no al norte, no al sur, sino al centro, cultura Lima. Van a haber otras culturas que no van a estar ni costa sur, ni costa centro, ni costa norte, sino van a estar en la sierra, en la región andina. Otras culturas que ni siquiera van a estar en la región andina, sino en la selva. Entonces, como puedes ver, son culturas totalmente dispersadas, ¿ya? No hay bloques gigantes en el territorio, como sí lo hay en un horizonte. Muy bien, entonces aparecen reinos y señoríos locales, ¿no? Si nosotros queremos definir un intermedio, es con dos palabras, regional y local, ¿ya? Y al haber muchas culturas, obviamente va a haber un alto grado de ¿qué? De diferenciación cultural. En el horizonte hay similitud cultural, pero en el intermedio abunda la diferenciación, porque cada cultura tiene su estilo propio. No hay un estilo dominante que esté por encima del resto, sino cada uno lo hace a su manera, ¿ya? Y por último, pues se da el florecimiento regional, ¿no? Mientras el horizonte, todas las culturas las juntamos en una sola, en el intermedio no, es el proceso inverso. De uno salen muchas, ¿de acuerdo? De toda esa extensión de Chavín, cuando Chavín cayó, pues de cada parte de la región controlada por Chavín van a emerger, van a florecer culturas, ¿ya? Es como si Chavín fuera la planta y las flores fueran los intermedios. De esa planta, ¿de acuerdo? Que ya ha perdido su poder, ahora van a emerger nuevas culturas, cada una con su estilo propio, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia entre un horizonte y un intermedio. ¿Y quién propuso esto? John Rowe, ¿ya? Guillermo Lumbreras, no. Guillermo Lumbreras simplemente al primer horizonte, ¿cómo le llamó? Formativo. Nada más, que es lo que hemos visto las 3 semanas pasadas, ¿no? Formativo inicial, formativo medio y formativo final. Luego del primer intermedio viene un segundo horizonte. Entonces, si nosotros vemos la línea de tiempo, los horizontes y los intermedios, ¿cómo están? Intercalados. Primero viene un horizonte, luego un intermedio, luego un horizonte, y así seguimos la secuencia, hasta el tercer horizonte. El segundo horizonte, como también se le denomina, horizonte medio, también llamado Imperio Huari, por Guillermo Lumbreras, ¿ya? Ahorita vamos a ver ese círculo morado, que es los nombres que le da Lumbreras a todo esto. También se le llama el periodo de los constructores de ciudades, ¿no? En especial por Huari, por su patrón urbanístico. Luego del segundo horizonte, si seguimos la idea de periodos intercalados, viene segundo intermedio,
también llamado intermedio tardío. Si el primer intermedio se llamó desarrollos regionales tempranos, el segundo intermedio se llamó desarrollos regionales tardíos, también llamada segunda regionalización. Y luego viene el tercer horizonte, ¿no? Con la cultura que fue una síntesis de toda esta mixtura de culturas. Justamente fue el horizonte tardío, llamado Imperio Inca, o simplemente Tahuantinsuyo. Y estos tres periodos, el segundo horizonte, el segundo intermedio y el tercer horizonte, que los vamos a ver en las siguientes semanas, que son considerados estados expansivos, pero no en base a la religión, como lo hizo Chavín, sino en base a la guerra, a la conquista militar. ¿Por qué? Porque estos estados sí van a tener ejércitos y por lo general en el poder, en la cúspide del poder, ya no van a abundar los sacerdotes, sino van a empezar a abundar los políticos de tendencia militar. Ya ellos van a ser los que van a gobernar. Los sacerdotes van a seguir siendo privilegiados, pero ya no con tanto poder como lo era en la época de Chavín, por ejemplo. ¿Ya? En el primer intermedio que vamos a ver hoy día, todavía los sacerdotes siguen teniendo un papel importante, pero poco a poco van a ir siendo desplazados por los políticos militares. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, las cabezas clavas. Perdón, las cabezas trofeo. Muy bien. Y otro sinónimo para el segundo intermedio es señorías locales o estados regionales. Y ahí tenemos lo que está encerrado en morado, son los nombres propuestos por Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Muy bien, ya hemos visto la línea de tiempo que nos va a acompañar prácticamente hasta que veamos Imperio Inca, o sea, hasta que acabemos la unidad 1. Así que vayamos a ir repasando, tratando de aprender esta línea de tiempo. ¿Ya? Ahora sí vamos a empezar con el intermedio. Tiene características muy peculiares este primer intermedio. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay un reto que van a tener estas sociedades, en especial las sociedades de la costa, como Mochica, como Nazca y como Lima. Esas tres culturas van a tener algo en común, que justamente va a ser la escasez de agua. ¿Y por qué? Porque la costa básicamente es desértica. Escasea el recurso hídrico. ¿De acuerdo? Y eso es importante, ¿por qué? Porque la población está creciendo. Recordemos que a raíz del descubrimiento de la agricultura, que permitió que la población pueda volverse sedentaria, la población empezó a dispararse en cuanto a su número. Por lo tanto, era necesario pues tener campos agrícolas bien irrigados por agua para que puedan dar una no solo variedad de productos, sino también una gran cantidad y abundancia de estos. Entonces era importante y vital el recurso hídrico para yo poder formar grandes sociedades como Mochica, como Nazca y como Lima. Pero el desafío era que estaban asentados en desiertos prácticamente. Por ejemplo, un desierto del norte vendría a ser el desierto de Sechura, por ejemplo. Un desierto en el sur, ¿no? El desierto de Ica. Entonces, así tenemos pues desiertos, ámbitos en los cuales el agua escasea y por lo tanto es un desafío. Pero las culturas no se van a amilanar, no se van a retener, no se van a amilanar, sino van a afrontar ese desafío empleando la inteligencia, la ingeniería, tanto ingeniería agrícola, técnicas agrícolas, como ingeniería hidráulica, es decir, un manejo eficiente del agua. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo resolvieron esos asuntos? Otra característica. Miren, la primera característica ya explica por qué este periodo se llama sociedades hidráulicas. ¿Por qué este periodo recibe el nombre de sociedades hidráulicas? Fueron sociedades que aprendieron cómo manejar de la mejor forma un recurso que de por sí para ellos que vivían en la costa era escaso. ¿Ya? Por otro lado tenemos
que por qué se les llama época de los maestros artesanos, justamente porque esta época es de un esplendor alfarero. Si yo comparo la cerámica de esta época con la cerámica de Chavín, con la cerámica de Paracas, esta le sobrepasa, le gana. Y si yo lo comparo con la cerámica de Huari, con la cerámica de los incas, no tiene comparación alguna. Esta es la mejor cerámica del Perú antiguo, en especial los Mochica y los Nazca, ¿ya? Pero cada uno va a tener un premio diferente, por así decirlo. Los Mochica van a ser los mejores ceramistas escultóricos, mientras que los Nazca van a ser los mejores ceramistas pictóricos. ¿Eso qué quiere decir? Que los Mochica eran buenos esculpiendo figuras, por ejemplo, de hombres de cuerpo entero en las cerámicas. Pero los Nazca eran mejores ¿en qué? En manejar los colores. Por eso a los mochicas se le llama ceramistas escultóricos y a los nazcas ceramistas pictóricos. Luego, como les dije, en esta época los sacerdotes continuaban ostentando cierto grado de poder, cierto grado de control en el Estado. Por ello, van a compartir el poder o van a aliarse con los militares, que poco a poco van a ir ascendiendo en el campo político. ¿Ya? Por lo tanto, acá los estados como son estados mixtos, tanto teocráticos como militares, algo similar a lo que vimos la semana pasada con la cultura Paracas, que también tenía la misma estructura, un estado teocrático militar. Por último, tenemos que como esto es un intermedio, va a haber florecimiento regional. Como pueden ver en la imagen, está clarísimo, ¿no? No hay un bloque único que unifique todo, sino que hay varias esferitas a lo largo de nuestro territorio. Acá hay una esferita, acá hay otra esferita, acá otra, y así, como especie de manchas de pintura a lo largo del territorio. No hay una sola mancha, hay varias manchas. ¿Eso qué evidencia? Ah, estamos hablando de un intermedio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar con la cultura mochica. ¿Dónde se ubicó la cultura mochica? Primero, en la costa. Segundo, ¿en qué parte de la costa? La costa norte. ¿Ya? Más o menos entre los departamentos de Piura, de Lambayeque y La Libertad. Entre esos tres departamentos, básicamente. ¿Se expandió más? Sí, se expandió más. Llegó hasta Ancash, pero básicamente esos tres departamentos. Piura, Lambayeque y La Libertad. ¿Ya? Y básicamente establecieron curacazgos en los valles de la vertiente del Pacífico. ¿No? Esa vertiente ya lo van a ver con mayor detalle en el curso de geografía. ¿Cuáles son los antecedentes de la cultura mochica? Es decir, en ese territorio de Piura, La Libertad y Lambayeque, ¿hubo culturas antes? Sí, lo hemos visto en el formativo final, es decir, en la clase pasada. ¿Qué culturas? Cultura salinar y cultura virú gallinazo, que se ubicaron justamente entre esos departamentos y fueron los antecedentes, la previa de lo que sería la cultura mochica. Y obviamente van a guardar ciertas semejanzas en cuanto básicamente a la cerámica y a la orfebrería. Eso van a ser las semejanzas entre los mochica y sus ancestros o antecesores. Luego, ¿cuál va a ser el descubridor de la cultura mochica? Al igual que la cultura nazca, va a ser Maxule. ¿Cuál va a ser la lengua oficial? El muchica. ¿Ya? El muchica. Y es una lengua que por lo general en el Perú antiguo se solía hablar en la costa norte. ¿Ya? Por último, ¿cómo solucionaron el problema del agua? Que era un problema básicamente en la costa, que era desértica. Como había poca agua, ellos decidieron canalizar el agua, construir canales intervalles que permitan irrigar aquellos territorios que tenían potencial agrícola, como cuáles, por ejemplo, en geografía les van a enseñar eso. Hay territorios en los cuales no son atravesados por ríos, pero tienen potencial agrícola, potencial inclusive ganadero también. Esos son las pampas.
Las pampas no son irrigados por ríos, es decir, no tienes agua ahí, pero sí tienen el potencial para llegar a ser excelentes valles. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es lo único que tienes que hacer? Llevar agua ahí. ¿Y cómo llevo agua ahí? Ah, tengo que construir canales, es decir, transportar agua de ríos cercanos. Por ejemplo, en Mochica habían varios ríos. Lo malo que esos ríos que eran cortos, ¿de acuerdo? No era, por ejemplo, como el río Amazonas, que es tremendo, tanto de norte, de sur a norte como de oeste a este, sino que estos ríos eran muy cortos y el caudal también era bajo, es decir, era poca agua la que traían los ríos, y en cierta época del año inclusive estos ríos se secaban. Entonces eran varias las limitaciones, por lo tanto era necesario construir canales para aprovechar esos terrenos que no tenían agua, pero tenían el potencial para llegar a ser buenos valles productores de alimentos. ¿Ya? Por lo tanto, van a construir canales intervalles. Esa va a ser la solución, la receta para poder sobresalir, para poder subsistir en este medio que no era nada fácil. ¿Ya? ¿Qué otras actividades van a desarrollar? Como están obviamente en la costa, van a desarrollar la pesca, ¿ya? Y ahí destaca un famoso instrumento que yo sé que lo habrán escuchado, el caballito de Totora, ¿ya? Justamente, ¿por qué? Porque en la costa norte, aparte de usarse canales, también se usaban las chacras hundidas. Y en esas chacras hundidas se cultivaban totorales, es decir, totora. Y de ahí extraían la totora para fabricar sus caballitos de totora, ¿ya? ¿Qué otras actividades? Como estaban prácticamente en el litoral, en la playa, practicaban el marisqueo, ¿ya? Y esto lo complementaban pues con la caza de animales, con la ganadería, ¿de acuerdo? Con el comercio, es decir, con el trueque y el uso de depósitos, ¿no? Para acumular los tributos alimentarios de la población. Pero la actividad principal va a ser la agricultura, ¿ya? Las demás solo van a ser actividades secundarias, complementarias, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Sociedad y política. ¿Cómo era la sociedad? La sociedad va a ser lo mismo para todas las culturas. Siempre la sociedad va a ser clasista y jerarquizada. ¿Esto qué quiere decir? Existían clases sociales, grupos en la sociedad y cada grupo era más importante que el otro y tenía ciertas funciones en base al grupo al cual pertenecías. ¿Ya? En ese sentido existía una clase dominante y una clase dominada, ¿no? La clase dominante, ¿quiénes están? Los gobernantes, el aparato burocrático, por así decirlo, ¿ya? ¿Quiénes están, por ejemplo? El jefe, ¿no? Que en este caso en política se le llama Siekich. Estaría también el curaca como un personaje intermedio entre el pueblo y el gobernante y los sacerdotes. Esos tres conforman la clase dominante, porque están por encima de ¿quién? Del pueblo. El pueblo es la clase dominada. ¿Ya? Obviamente, si existe una clase dominante y una clase dominada y la sociedad es jerárquica, va a existir división social del trabajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos que recordar acá o aprender en todo caso? Algo importante que muchas veces se nos pasa desapercibido, que a pesar que Mochica, lo llamamos cultura mochica, ¿no? Esto va a constituir, pues, como dice acá, una confederación de valles, es decir, un conjunto de pequeños estados. Cada estado tenía, pues, su propio líder, de acuerdo, su propio aparato burocrático, pero ¿qué los unía a todos ellos? La cultura, la cerámica, la textilería, la orfebrería, eso era lo que tenían en común, lo que compartían. Algo similar a lo que pasó con los griegos en Europa. Los griegos organizaban en polis, ciudades-estado, ¿ya? Y cada ciudad-estado era prácticamente independiente una de la otra. Pero ¿qué los unía a los griegos? El deporte, por ejemplo, las olimpiadas, la religión, es decir,
aspectos culturales. La cultura era lo que los mochica compartían, pero en sí la cultura mochica estaba conformada por pequeños estados autónomos. Cada estado ocupaba un valle, ¿ya? Cada estado ocupaba un valle. Pero si nosotros vemos el mapa, como les mostré en la diapositiva anterior, si nosotros vamos juntando valle por valle, vamos a llegar a la conclusión que existen dos grandes bloques, ¿no? Un mochica al sur y un mochica al norte. Luego tenemos arquitectura. Y en arquitectura lo único que tienes que recordar son dos palabritas, pintura mural. Es en lo que van a ser expertos los mochica. En las paredes van a pintar de forma polícroma, usando varios colores, ¿ya? Varias escenografías. Por ejemplo, como la que tenemos acá, que vendría a ser la que se llama la presentación en la Huaca Pañamarca, ¿no? Ahí vemos cómo la presencia de sacerdotes y la presencia también de personas que iban a ser sacrificadas, ¿no? Básicamente como si estuvieran en una procesión, tipo Señor de los Milagros, ¿no? Ahí están en camino, en dirección al lugar del sacrificio, ¿ya? Eso donde está en Huaca Pañamarca. Luego tenemos pues esta parte que vendría a ser la pintura denominada Sacrificios Humanos en la Huaca el Brujo, también llamada Huaca Cao el Viejo, ¿ya? En la Huaca el Brujo encontramos pues esta imagen, ¿no? Como ves, siempre la temática presente en los mochica es la parte de los sacrificios, ¿ya? Es todo un ritual, es todo un ritual religioso. Y por último tenemos esto, que es algo interesante, ¿no? La rebelión de los artefactos, así se le llama, o la rebelión de las cosas. Como si puedes ver ahí, o si pueden ver, pueden lograr apreciar en la imagen, ¿no? Se dan cuenta que prácticamente las cosas que son seres inanimados, es decir, no tienen vida, no pueden escuchar, no se mueven, ahora cobran vida y empiezan a moverse y a rebelarse contra los seres humanos. Ya inclusive los animales, ¿no? Que están pues en el mar o en el aire o en la tierra, se movilizan y empiezan a cobrar, ¿no? Ciertas facultades que antes no tenían, ¿no? Y no solo ellos, sino también los objetos, que son cosas que no tienen vida, ¿ya? Son hechos por el hombre, pero aún así se han revelado, ¿no? Eso es lo que podemos visualizar en esa imagen, ¿no? Varios objetos que nosotros los tenemos que mover, le tenemos que aplicar trabajo, si queremos hablarlo en términos físicos, ¿no? Aplicarle trabajo para que se desplace, ¿no? Ahora ellos mismos por su cuenta, ¿no? Se mueven, se movilizan, cobran vida, ¿ya? Y así los mochica van a ir ilustrando distintas imágenes, distintas representaciones en sus paredes de sus huacas, de sus templos, de sus pirámides. Eran pinturas polícromas, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Vamos a acabar con los mochica para poder cerrar y abrir nuevamente el mismo link, ya, para poder terminar con lo que falta. Ya, ¿qué más falta? En los mochica vamos a destacar grandes descubrimientos, básicamente tumbas ricas en oro, ¿de acuerdo? Ricas en distintas indumentarias hechas de oro. Y no solo estaba presente el personaje como la señora del Cao, como el señor de Zipán, ¿de acuerdo? Sino también estaban acompañados de ciertos personajes, ¿no? Porque en esa época, a la muerte de un personaje importante, sus siervos o su esposa o su familia también se sacrificaba para acompañar a este personaje en la otra vida, en la vida más allá de la muerte, ¿no? En la religión tenemos pues que el dios principal se llamaba Ayapaec, ¿no? Eso sí es importante recordarlo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el dios? Ayapaec, que lo llamaban también el degollador o el hacedor, ¿de acuerdo? Otras divinidades secundarias va a ser el mar, llamada Ni, y Cian, que era la luna. Ya ahí está, por ejemplo, una pintura de Ayapaec, ¿ya?
que para algunos podría ser una representación, ¿no?, de un dios antiguo que ya lo hemos visto en varias culturas, pero a un estilo mochica, ¿ya? Por último, orfebrería utilizaron diversos metales, los cuales unieron en una sola mezcla que en química se le llama aleación, y esa aleación la llamaron tumbaga, ¿ya? Y también usaron algunas técnicas para recubrir los objetos tanto de oro como de plata, ¿no? Esa técnica por baño. Por último, lo que nos importa demasiado, que los mochica fueron los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. ¿Ya? ¿Y su cerámica cómo era? Era bícroma, y lo más importante, al ser escultórica, ellos van a representar en esta cerámica las enfermedades, huacos patológicos, también llamados huacos clínicos. Van a representar básicamente su vida diaria, las actividades que ellos solían realizar, huacos documentales. Y acá he repetido la palabra, pero acá quería decir huaco retrato, ¿ya? Representar tu rostro en una cerámica, ¿ya? Y aparte de esos huacos, también teníamos huacos eróticos, huacos sexuales, ¿ya? Si ustedes buscan en internet también van a encontrar imágenes un poquito fuertes, ¿no? Escenas sexuales representadas en cerámica, ¿no? Hasta ese punto llegaron los mochica. Bueno, ahí tenemos una imagen que ya lo dejo a la libre interpretación. Y como pueden ver, ¿no? Acá tenemos un azapuente, ¿no? Los mochica, ¿cómo solían fabricar su cerámica? Primero hacían todo esto, esta partecita, y después, al terminar toda esa escultura hecha en cerámica, recién le agregaban este elemento que se llama azapuente o asestribo, ¿no? Azapuente o asestribo. A diferencia de las demás culturas lo hacían todo junto, todo al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque ellos no hacían esto de representar humanos, animales en la cerámica. Simplemente la cerámica la hacían globular y de frente hacían la asa puente. No la agregaban después, sino todo en uno. Pero los mochica primero esculpían la imagen de las personas o de la persona y después la agregaban como algo adicional el asa estribo, el asa puente. ¿Ya? Entonces, eso sería todo con los mochicas. Recordemos, en grandes descubrimientos hay básicamente tres. La sacerdotisa de San José de Moro, ¿ya? La señora o dama del Cao. ¿Y por qué esas dos mujeres destacan? Justamente por el género, ¿ya? Se pensaba que en esa época los únicos que eran los personajes pues de la clase alta que gobernaban la sociedad mochica eran hombres, pero los científicos se sorprendieron al encontrar estas tumbas de acuerdo con estas mujeres, y no eran mujeres cualquiera, eran mujeres con indumentaria, con vestimenta que era propio de gobernantes. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que eran mujeres pues que habían tenido ciertos cargos políticos en el gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos el rol de la mujer en el gobierno de esa época. Y bueno, por último tenemos la huaca rajada, el señor de Zipán, descubierto por Walter Alba, ¿ya? Y al regreso, cuando ingresemos al otro link, en el chat van a colocar. Ahí dice que el señor de Zipán fue descubierto en el año 1987. A ver, ve recordando o ve buscando en internet mientras regresamos otra vez al Zoom. ¿En qué gobierno fue descubierto entonces el señor de Zipán? Si fue en el año 1987. ¿Con qué gobierno coincide? ¿Ya? Vamos a cortar el Zoom. Voy a dejar de